Saber para servir. ¿Te ha tocado alguna vez la experiencia de haber tenido una conversación y a raíz de ella prácticamente cambiar tu vida? ¿Te ha tocado con un amigo, con una persona cercana o a veces hasta con un extraño intercambiar ideas que de repente hacen florecer en ti 1,000,000 de posibilidades? Ese tipo de conversaciones las podríamos llamar conversaciones poderosas. Y ese es el título que le vamos a dar a nuestro programa aquí el día de hoy. Porque yo estoy completamente segura que tú también has tenido esos momentos a lo largo del camino donde ni siquiera una larga conversación, sino un par de preguntas adecuadas y en su momento te transformaron la visión de posibilidades. Y transformar una visión de las posibilidades implica descubrir muchas nuevas. Hoy nos acompaña en el programa un muy buen amigo que tenía su buen rato de no estar aquí con nosotros, razón por la cual le jalo la oreja, porque es muy joven, pero con una profunda sabiduría, y le tengo esas confianzas. Él es el doctor Jackie Martínez. Él es doctor en filosofía y doctor en terapia humanista. Hoy de vuelta estás en nuestro programa, Jackie, y eso me da un gusto enorme, y a todo el equipo de Descubre tu Mente, con el tema conversaciones poderosas. Y te pido perdones que me he tomado la libertad de hacer esta larga introducción desde lo que puede ser una conversación poderosa en la vida de un ser humano. Correcto. De hecho, me gustó mucho tu introducción porque estamos perfectamente en la misma línea. Perfectamente. Efectivamente, para empezar, una conversación poderosa puede tenerse con cualquier persona. Esa es quizá una de las primeras características que me gustaría subrayar. Porque a veces las personas sienten que es algo solo para profesionales o solo para gente que tiene muchos conocimientos, que ha estudiado mucho, como si fuera algo elitista, algo que nos separa. Cuando las conversaciones están hechas para unirnos, están hechas para acercarnos. Entonces, una primer característica que me gustaría subrayar de esto que vamos a estar conversando precisamente durante este programa es que las conversaciones poderosas pueden sentirse, tenerse, realizarse entre cualquier tipo de persona, incluso entre un par de niños. O la conversación que podemos tener con un niño puede ser poderosísima, por supuesto. Puede ser con un familiar, puede ser con un amigo o con un perfecto desconocido, inclusive en un viaje en el metro. O sea, podemos estar en el metro y tener una conversación con la persona que está sentada a nuestro lado y esa conversación ser una conversación absolutamente memorable, absolutamente poderosa. Entonces, parte de lo que me gustaría que hiciéramos durante el transcurso de este programa es ayudar a que la gente sepa dos cosas. Primero, ¿cómo identificar una conversación poderosa? ¿Qué es propiamente eso de una conversación poderosa? Y dos, ¿cómo puedo tenerla? ¿No? ¿Cómo puedo acercarme o cómo puedo promoverlas? Quisiera solamente hacer un pequeño paréntesis para decir esto de una manera sutilmente diferente y luego regresarnos a la manera más rica y sabrosa que como lo estamos haciendo ahora. Y es que muchas veces a la conversación poderosa se le ha llamado en los medios profesionales, digamos, se le llama coaching existencial. Ese es el nombre que se le da. Pero sí quisiera decir, ese nombre, por supuesto que puede espantar a mucha gente, porque justo tiene un nombre demasiado profesional. Para empezar, la palabra coaching es una palabra que viene del inglés, entonces ya eso la hace parecer bastante difícil. Y la palabra existencial, por otro lado, suele asociarse a cosas terribles, ¿no? La palabra existencial suele asociarse a malas noticias, ¿no? Vemos la palabra asociada a culpa existencial, a problema existencial, o crisis, o angustia. Pero rara vez vemos la palabra existencial asociada a algo como placer, felicidad existencial, ¿no? Difícilmente. Entonces es una palabra que la gente la lleva a pensar en algo distinto de todo lo que puede tener.
Pero quisiera aclarar eso. Aunque vamos a estar hablando con el nombre de conversaciones poderosas, es el nombre que le damos para, digamos, para entendernos, para acercarnos, para no tenerle miedo a una actividad que conocemos como coaching existencial. Una actividad que es factible para cualquier persona, en cualquier momento, aunque claro, podemos tener formas de hacerlo mejor, podemos tener formas de aprender a hacerlo de formas más eficaces e inclusive más y más poderosas. Podríamos decir, Jackie, que hay personas que casi por naturaleza son coaches. Es correcto. Estas personas que la palabra coach, aunque bueno, su origen más antiguo viene desde el húngaro, pero hoy hablamos de los coaches de los partidos de fútbol, o sea, de los equipos de fútbol. De los deportivos. De los deportivos. ¿No? Y podríamos pensar que hay personas que te coachean, que te entrenan, que te facilitan, como le quieras llamar, de forma muy espontánea y natural. Hay conversaciones que a veces tenemos muy jóvenes con nuestros padres y nos dejan marcados toda la vida. Es cierto. Y son conversaciones sumamente poderosas, porque nos dejan huella y nos dejan a la vez un camino, una especie de entrenamiento a seguir. Yo te comparto una. Tenía yo escasamente unos, tal vez 8 o 9 años de edad, no más. Mi madre y mi papá siempre comían en la casa, todos comíamos juntos. Mi papá hacía el propósito, en aquel México donde el tiempo también te lo permitía, de siempre llegar a casa a comer. Pero por primera vez se presentó la situación de que mamá no estaba. Y no estaba porque estaba con mis hermanos organizando una kermés de la escuela. La razón por la cual no estaba en casa ese día. Me quedé sola con papá. Mi papá era hombre de pocas palabras en muchas ocasiones. Me senté en el lado que ocupaba normalmente mamá, nos sirvieron la comida, empezamos a comer, y de repente, de la nada, se voltea y me mira. Me dice, mira, hija, yo no sé qué vas a hacer tú de tu vida. Tienes la libertad de hacer con ella lo que tú decidas. Pero 2 cosas te va a pedir tu padre: que seas honesta y seas agradecida. Regresó a su plato de sopa y siguió comiendo. Y al final de la comida, bueno, ¿a qué horas viene tu mamá? Y regresamos a lo cotidiano. Y sin embargo me dejó tan profunda huella, Jackie, que en mi libro Saber Crecer, en la introducción del libro, en mis agradecimientos, mencionó a mi padre. Porque considero que esos 2 pilares de honestidad y gratitud son 2 pilares muy importantes de la resiliencia humana, de la fortaleza que tenemos. Pero, ¿cómo identificamos, Jackie, y cómo podemos promover este tipo de conversaciones que tú decías, se pueden dar con un amigo y que con un profesional pueden abrirnos un panorama enorme de posibilidades, muy importantemente en estas épocas cuando todo parece ser mala noticia? Es correcto. Y quizá algo que podría invitar a las personas que amablemente nos escuchan es que a que recuerden, porque estoy seguro que como tú recordaste esta bella escena con tu padre, las personas que nos escuchan, puedo apostar a que pueden encontrar una historia parecida, ya sea en el rol de haber escuchado algo importante, o quizá haber sido la escucha para alguien más, o quien le dijo algo importante a otra persona. Yo creo que todas las personas hemos experimentado que en algún momento una persona cercana a nosotros se nos acerca a decirnos, oye, traigo una bronca, traigo una dificultad, quiero compartírtela, quiero contártela. O al revés, nosotros hemos buscado a alguien para que en algún momento de no saber qué decidir, no saber qué hacer a continuación, etcétera, nos oriente, nos aclare o simplemente nos escuche. Entonces, quiero invitar a todas las personas que nos escuchen a recordar algún momento así. Ya sea un momento en que solicitaron que alguien les escuchara o que alguien se lo solicitó. Si podemos recordar eso, quizá podemos empezar a identificar qué características tienen esas conversaciones. La primera característica que quisiera mencionar es que en esos casos las personas involucradas están muy implicadas. ¿A qué me refiero?
muy presentes en la conversación. Es decir, no están platicando mientras el otro está completamente distraído, mientras el otro está mandando mensajes en su celular, mientras el otro está pensando en otra cosa, etcétera, etcétera. Es un momento en que las personas involucradas están muy involucradas. Entonces le llamo a eso implicación, porque están las personas muy presentes, muy ahí el uno con el otro. Y voy a decir el uno con el otro pensando en una conversación de 2, pero por supuesto que eso podría darse de 3 o de 4. Pero vamos a dejarlo en 2 para que sea más simple el ejemplo. Esa sería una segunda característica de los que hemos mencionado aquí. Ahí las personas están muy presentes. Una siguiente característica es algo que tú mencionaste en la introducción. Son conversaciones potencialmente transformadoras. Pero quisiera decir algo extra de lo que mencionaste. Y es que son potencialmente transformadoras de todos los presentes. Es decir, así como tú en esa experiencia con tu padre experimentaste una transformación de haber escuchado a tu padre con esa gran honestidad hablarte, dirigirse a ti, a pesar de ser un hombre de pocas palabras, etcétera, dirigirse con esa rectitud, con esa honestidad, por supuesto, y con esa claridad y ser tan directo, puedo apostar a que él también experimentó algo transformador, de poder hablar con su hija, con esa fuerza, con esa importancia, con ese poder. Entonces, son conversaciones que son potencialmente transformadoras para todos los involucrados. Esa sería una tercera característica. Bueno, la primera que yo puse es de que puede suceder con cualquier tipo de persona. Correcto. La segunda es que las personas involucradas están totalmente presentes. Exacto. No sé si me perdí una por ahí. La tercera son transformadoras para todos los que están. Exactamente. Ahí vamos exactamente. Vamos con esas 3. Bien. Vamos a una cuarta característica. Una cuarta característica es que las personas que se involucran en estas conversaciones amplían su perspectiva de las posibilidades presentes. Hablar de esta manera, conversar poderosamente, hace que miremos nuestras posibilidades de una manera más amplia. Es decir, que tengamos más claridad de qué es posible y de qué no es posible. Que tengamos más claro qué sí, qué no. Qué posibilidades se abren frente a nosotros, qué posibilidades se cierran. Entonces, esta sería una cuarta característica, es la amplitud de la perspectiva sobre las posibilidades. Y me gustó mucho que dijeras posibilidades presentes. Correcto. Porque a veces, cuando estamos medio atorados por la vida, por circunstancias, podemos decir, sí, eso sería muy bonito para mi futuro, pero hoy, y creo que ver las posibilidades en el presente implica una enorme capacidad de darnos cuenta que la realidad no se define exclusivamente por lo que sucede. De acuerdo. Y si somos honestos, esa sola característica haría de cualquier conversación una conversación poderosa. Solamente el poder darnos cuenta de qué es lo que podemos hacer ahora, de qué posibilidades tenemos hoy, ya convertiría una conversación en poderosa. Sin embargo, no paramos ahí, Tiene más características aún. Y yo aquí con lápiz y papel lista. Perfecto. Entonces, aquí llevamos ya 4 características. Voy a permitirme mencionarlas de nuevo. Una primera característica es que nos tiene completamente implicados, presentes en la conversación. Una segunda característica es que son conversaciones potencialmente transformadoras de todos los involucrados. Una tercera característica es que son conversaciones que podemos tener con cualquier persona. Sí, las estoy diciendo en orden diferente como las dije originalmente, porque esta es la que habíamos dicho como la número 1, ¿no? Pero bueno, ahorita ya cambió un poquito el orden, pero ahí son las mismas, ¿no? Entonces, pueden darse entre cualquier persona. Y la cuarta, que es la que acabamos de mencionar, la cuarta característica, es que amplían la perspectiva de posibilidades. Ahora, vamos a una quinta característica. La quinta característica es que son conversaciones que invitan a la estética. Pero, ¿qué
quiero aclarar un poco a qué me refiero con la estética, porque me refiero a dos cosas diferentes. Ya salió el filósofo. Sí. La primera es que es muy común que cuando las personas escuchen la palabra estética, les suene a que es una invitación a la experiencia de la belleza. Es cierto. Esa es una de las acepciones de la palabra estética. Ojalá, porque algunos estarán pensando en el salón de belleza de la Claro. esquina. Aunque es su forma de acercarse a la belleza, ¿no? Nunca hay que perder el sentido del humor, Jackie. Exacto. Después de todo, la estética de la esquina también les llaman salón de belleza. Por eso te dije, están pensando en la esquina. Exactamente. Entonces, es cierto, muchas conversaciones poderosas son hermosas. Son conversaciones que si las hubiéramos grabado, podrían ser escritas en un libro, como por ejemplo en tu libro que mencionas esta conversación con tu padre o le agradeces a tu padre. O serían parte de una buena película también, o de una buena obra de teatro. Esas conversaciones son conversaciones dignas de representarse, dignas de fotografiarse, filmarse, etcétera, porque tienen una cierta estética. Sí, ese es el sentido tradicional de la palabra estética. Quisiera invitarles a un sentido aún más poderoso de la palabra estética. Conversaciones poderosas. Y son conversaciones, un poquito para recapitular, que tienen el poder de poder cambiarnos, de poder abrir posibilidades en la vida. Y nos decías que algunas de sus características, yo las anoté en este orden, es que pueden suceder entre cualquier tipo de personas, que las personas involucradas están presentes, Correcto. no están chateando, no, qué cosa más desagradable es eso. Sí. Aunque no sea una conversación transformadora y poderosa, pero las personas involucradas están presentes, todo su ser está ahí. Lo tercero es que son transformadoras de todos los involucrados, no nada más afectan a uno, afectan a todos. Una cuarta es que las personas amplían su perspectiva de las posibilidades presentes. Y la quinta, invitan a la estética. Son conversaciones hermosas. Inclusive yo diría, si me permites, Jackie, que aunque tuvieron sus altisonantes, sus altos o bajos, en la perspectiva del tiempo las apreciamos como una bellísima conversación tenida, que podrían ser parte de un libro, de una película, y dejarían a todos los que lean o vean frente a la pantalla una posibilidad también poderosa de transformación. Pero nos ibas a ampliar un poco lo de estética. De acuerdo, es sorprendente cómo estamos en la misma línea esta mañana o tarde, porque vas a ver cómo la sexta y última de las características que quiero mencionarles va en la línea que acabas de decir hace un momento. Solo que voy a terminar esta quinta sobre la estética. Que hay una segunda forma de decir que es una conversación que nos invita a la estética. Y es que la palabra estética viene del griego, ¿no? De los antiguos griegos que ya utilizaban esta palabra, la palabra estetos, y es lo opuesto, por ejemplo, a una palabra que usamos muchas veces que le decimos anestesia. Entonces, las personas que nos escuchan podrán recordar qué es la anestesia. La anestesia generalmente es algo que nos duerme o nos deja sin sentir, ¿no? Adormece los sentidos y que tiene digamos, una necesidad o una función porque a lo mejor quiere quitarnos un dolor o para poder hacer una intervención médica, etcétera, etcétera. Entonces se busca anestesiarse. Pero justamente la anestesia es lo opuesto a la estética. Viene de esta misma palabra que significa el despertar de los sentidos. Entonces, en la anestesia, nuestros sentidos están dormidos, pero en la estética, nuestros sentidos están despiertos. Decir que una conversación poderosa es una conversación que invita a la estética, es que es una conversación que invita a estar despiertos, a estar atentos, a permanecer con la mirada abierta hacia nosotros mismos y hacia el mundo. Y no solo la mirada, sino también el oído, el gusto, el olfato, el tacto, etc. Mantener nuestros sentidos abiertos al mundo, a nosotros mismos
y a los demás. Entonces, esta sería la segunda forma de entender estética. Y con eso tenemos la quinta característica. Pero hay una sexta y última que vamos a mencionar. Esta sexta quiero decirla de manera coloquial, ¿no? Y es que me gusta decir que son conversaciones sabrosas, incluso si son incómodas, que es justo uno de los aspectos que mencionabas tú hace unos momentos. A veces podemos pasar un momento incómodo, pero después de ese momento incómodo podemos decir, ¡ay, qué buena chillada me eché! ¿No? ¡Qué buena chillada me acabo de poner junto con mi amigo, junto con mi familiar, etcétera, etcétera! O ¡qué buena discusión tuvimos! Aunque quizá en la discusión pasamos por momentos álgidos e incómodos, una vez que la discusión transcurre o que la llorada pasa, sentimos que hay algo en nosotros que descansa, que reposa, que está en una posición diferente. Entonces son experiencias, son conversaciones que deseamos repetir, que queremos tener otra vez, aunque hayan sido en su momento, sutilmente o no tan sutilmente, desagradables. Entonces aquí tenemos las 6 características de una conversación poderosa. Les apuesto a las personas que nos escuchan que han tenido conversaciones así en su vida. Les apuesto que han sido, por lo menos en algunos momentos, tenido un atisbo de esta conversación. Y por supuesto, les deseo que tengan muchas más conversaciones en su vida de la misma manera. Ahora, lo que ocurre es que, aunque es una situación posible para cualquier persona, también es posible para cualquier persona buscar propiciar este tipo de conversaciones. Tratar de tenerlas, por supuesto, porque a todas luces ofrece beneficios. Entonces, también podemos hacer algo para acercarnos a ellas. Yo diría que podemos hacer 3 cosas. Hay 3 cosas en concreto que podemos hacer. La primera es ser conscientes de sus características. Es decir, ser conscientes de las 6 características que mencionamos antes, y por ello me voy a permitir repetirlas. La primera es que pueden ocurrir con cualquier persona. La segunda característica, que son transformadoras para todos los involucrados. La tercera característica es que nos ponen muy presentes, que las personas involucradas están muy ahí en la conversación. La cuarta es que son ampliadoras de perspectivas, que amplían nuestras posibilidades o nuestra capacidad de percibir las posibilidades que tenemos en ese momento. La quinta, que invitan a la estética, tanto porque son conversaciones hermosas, como por el hecho de que son conversaciones que nos despiertan, que despiertan nuestros sentidos. Y la sexta, que son conversaciones sabrosas, en el sentido de que quisiéramos repetirlas, aún si pasaron por momentos incómodos. Ser capaz de reconocer las características de una conversación poderosa nos facilita, es la primera característica que nos puede facilitar acercarnos a ellas, por supuesto. Pero esa es solo la primera característica. La segunda característica tiene que ver con una disponibilidad de tiempo y espacio para tenerlas. A veces estamos en un mundo tan a las carreras que no estamos con la disponibilidad para ello. Pero como ya mencionamos, es algo que puede ocurrir incluso en el metro. Quizá podrían preguntarse algo. Podrían preguntarse qué tan presentes estuvieron durante esta escucha, ¿no? Qué tan presentes estuvieron realmente en lo que estábamos conversando. Y entonces, a partir de ahí, qué tan posible es que esta misma conversación sea poderosa para ellos. Pues, amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir. A ti el más importante de todos, una vez más. Gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.